Viktor Frankl, ya siendo estudiante de medicina, alejándose del psicoanálisis de Freud y también habiendo roto con las relaciones con Alfred Adler y su psicología individual, empezó a trabajar por su cuenta estudiando algunas ideas que le llamaban la atención, sobre todo de sus maestros, como les dije anteriormente, Oswald Schwartz y Rudolf Allers. Viktor Frankl estudia después de medicina una especialización en neurología y psiquiatría. Dense cuenta que la psiquiatría y la neurología estaban unidas, porque para esa época todavía la psiquiatría tenía unas ideas más médicas, mucho más de lo neuroanatómico, de lo genético o de ese tipo psicofisiológico. Viktor Frankl empieza a encontrar las ideas de Allers y Oswald Schwartz y de Max Scheler, temas que pueden diferenciarlo completamente. Empezó con su psiquiatría, haciendo trabajos en diferentes clínicas, pero cuando ya se recibe, va a trabajar a un hospital que se llama el Hospital Steinhoff, una de las clínicas psiquiátricas más grandes del mundo y más importantes del mundo. En Viena, este gran complejo puede ser fácilmente para 5.000 personas, donde tenía un pabellón de mujeres, un pabellón de hombres, porque en esa época la psiquiatría casi que era un permanecer ahí y salir no era tan, digamos, como lo cotidiano como se ve en la actualidad. Viktor Frankl trabajó en el pabellón de mujeres, principalmente con depresión e ideas suicidas. Ahí suceden varias cosas importantes en las ideas de Frankl. Lo primero, él tenía una diferencia con los otros médicos psiquiatras y era que tenía una relación con las pacientes totalmente diferente que los demás. Él no exigía ser llamado doctor, buscando como títulos honoríficos, sino que permitía que lo llamaban con su nombre de pila. Es más, en las fiestas bailaba con las mismas pacientes. Tenía una relación completamente diferente. Y ahí él descubrió, a diferencia de lo que pasaba con otros psiquiatras, que su relación que construía con sus pacientes facilitaban los procesos. Y eso en la actualidad puede parecer bastante obvio, pero antes era muy raro que un psiquiatra pudiera dialogar con los pacientes. Viktor Frankl también tenía una relación con el humor. Para él el humor era importantísimo en su vida y también lo usaba constantemente con sus consultantes. También fue de los pioneros en usar el humor. De esa manera él descubre una estrategia que en la actualidad se conoce como la intención paradojal, que es la capacidad del ser humano de tener una actitud humorística frente a sus síntomas. El humor es diferente al chiste. El chiste es una conducta, el humor es una actitud. Y ahí genera un cambio muy importante en los síntomas ansiosos o fóbicos a través de la intención paradojal. Uno de los momentos claves de Viktor Frankl en el Hospital Steinhoff es cuando tiene que darle de alta a una mujer. Lo que sucede ahí es que entre los psiquiatras había un temor de que ellas mentían en esa entrevista buscando salir y cuando llegaban a su casa cometían el suicidio. Viktor Frankl sabía que eso iba a pasar, sabía que lo podían decir mentiras y cuando la mujer le dice que estaba muy bien, que las ideas suicidas habían desaparecido, él le hace una pregunta y es ¿por qué no te suicidarías? Esa pregunta cambia completamente la forma de revisar, porque él descubre que cuando las mujeres dicen porque en la actualidad tengo una familia, porque quiero estudiar, porque quiero trabajar, porque quiero escribir un libro, porque quiero estudiar arquitectura, empieza a darse cuenta que la gente tiene razones para seguir adelante. Y a eso Frankl lo denomina sentido. Las otras pacientes se quedaban calladas y quedaban internas otro tiempo más trabajando en las principales ideas de Viktor Frankl. Ahí lo que Frankl descubre es que a diferencia de Freud, que lo que lo mueve al ser humano es la habitación del displacer, o Adler, la búsqueda del reconocimiento o la búsqueda del poder, Viktor Frankl descubre que lo que mueve al ser humano es la búsqueda de un sentido para vivir, el para qué existir. De esa manera se hace evidente en Frankl la frase de Nietzsche: quien tiene un para qué vivir puede superar casi cualquier cómo. De esa manera va articulando
una teoría que conocemos en la actualidad como logoterapia y análisis existencial.